En el marco del 120 aniversario de la creación del territorio de Quintana Roo, nos encontramos aquí en la Biblioteca de la Crónica en Cancún, donde va a presentarse el libro Imaginar la Nación, Forjar Autonomía, de la maestra Marta Villalobos. Acompáñenos a verla. Una parte más desconocida aún de nuestra historia es la que vamos a revisar esta noche. Yo tuve el privilegio, tuve la fortuna de escuchar a la autora del libro El Bosque Sitiado en el Diplomado de Historia de Quintana Roo que organizamos el año pasado. Y realmente encontré una visión sorprendente de lo que fue, digamos, el Estado maya autónomo que operó en la segunda parte de la Guerra de Castas, cuando todavía existía el conflicto, y que realmente era un Estado autónomo muy organizado, con sus propias leyes, su propia organización política, su propia diplomacia y acuerdos económicos muy puntuales con Belice, es decir, eran cuotas, era una economía de la madera, pero basada en cuotas de exportación que los mayas realmente controlaban, sabían cuánto bosque se talaba y cuánto bosque se exportaba, y iban cada año a Belice a negociar los acuerdos, y entonces uno ahí entiende la solidez que tenía ese Estado, que pudo aguantar durante 50 años los embates del gobierno federal. Bueno, la autora de ese libro nos dio esa cátedra, la va a repetir mañana, porque mañana tenemos sesión del diplomado, ya estamos impartiendo el segundo diplomado en Historia de Quintana Roo, pero yo le pedí que viniera esta noche, con una noche de anticipación, a presentarnos su nuevo libro, que trata sobre la misma época, pero de una perspectiva totalmente distinta. Yo no lo he leído, pero ella nos viene a platicar, así que le pido que le demos la bienvenida a la maestra Marta Herminia Villalobos. No, pues muchas gracias, de veras agradezco de estar con ustedes, la invitación de presentar el libro y que pues socializar lo que como investigadores hacemos, ¿sí? Es parte también de nuestra labor, que la gente también conozca lo que hacemos. Yo trabajo en CIESAS, Centro de Investigaciones Estudios Superiores en Antropología Social, así de largo. Son de los centros CONACYT. Yo estoy adscrita a CIESAS Peninsular, pero radico en Chetumal. Ahí es donde trabajo, he venido trabajando. El libro que hoy presento, en realidad les voy a hacer una confesión. Hay uno anterior al Imaginar la Nación, que se llama El Bosque Sitiado. Cuando yo empecé a hacer ese libro, el primero, la idea era estudiar, yo consideraba que sobre la guerra de castas ya se había trabajado bastante, que ya había una visión, que había que abordar los temas que no se habían trabajado. Y uno de los temas que a mí me llama mucho la atención, y le digo llama porque todavía es el proceso de incorporación los mayas al Estado Nacional. ¿Sí? Ese proceso que va básicamente en los años 30. Entonces mi idea era hacer a partir del ciclo de explotación de chicle, y como también la idea que se tiene es que el chicle incorporó los mayas al Estado. Y yo empecé, esa era la idea. Pero trabajando los archivos, empecé a ver que los mayas pues, también habían participado activamente en otro producto forestal que era el palo de tinte. Me fui atrás y resultó ese primer trabajo, que es El Bosque Sitiado, que es
básicamente analiza el periodo de la guerra de castas y cómo logran los mayas introducirlo como un factor fundamental para el sostén de la guerra. ¿Sí? Una guerra cuesta. Entonces, ¿cómo se sostuvo? Pues por la renta de los bosques, adquirían no solamente armas, sino todas las mercancías que necesitaban para sobrevivir. Terminé ese trabajo y dije, bueno, voy a continuar. Y surgió este libro, que abarca básicamente el periodo que va de 1898, donde yo concluyo el primer trabajo, hacia 1927. ¿Por qué esa temporalidad y por qué ese título? Fue precisamente porque el Estado mexicano imaginaba que con la entrada del ejército iba a construir iba a incluir al Estado mexicano un territorio que había quedado al margen del poder desde la época colonial. ¿Sí? En la costa, toda la parte oriental y el sur de Quintana Roo se mantuvo al margen del Estado, primero español y después al nacional. Entonces, empiezo a analizar en este libro cómo va siendo el final precisamente del ciclo del palo de tinte, cómo se lleva a cabo en la entrada del Estado mexicano y cómo intenta construir el nuevo territorio y cómo integrar a toda esa población, a todo ese territorio al Estado nacional. Y analizo cómo no fue nada fácil, obviamente, la entrada del ejército. Era una región muy difícil, no solamente por la resistencia por parte de los mayas, sino básicamente por las condiciones. La selva no era fácil transitar, y bueno, sigue siendo, no es fácil transitar y penetrar, y sobre todo en periodo de lluvias es imposible, y no se diga sobre todo partes del sur y la costa, que gran parte del año anegadas, no era fácil. Entonces, analizo cómo parte también de esa campaña o de ese proceso de control por parte del Estado mexicano es a través de concesiones forestales. El gobierno mexicano considera que para tratar de controlar a esta población, primero había que cortar con los recursos que hacían posible pues el sostenimiento de la sublevación, que era el palo de tinte. Cortar primero con la entrada de los ingleses a esta región, que era la que explotaba. Entonces, hacia 1878, el sur de de lo que ahorita es Quintana Roo, sobre todo las Coloradas, esta parte de Chuchulú, empiezan a generarse ahí una serie de empresas forestales a cortar paros. Los mayas ya no tener un control estricto en esa región. Entonces, allí es donde se generan las primeras concesiones forestales. Como el éxito que estaban teniendo esta empresa, que era el Cuyo. Y entonces lo toma en cuenta y resuelve
empezar a dar estas tierras, a pesar de que no tenía ningún control, en concesiones. Y así es como empieza a distribuir y a entregar estas tierras para la explotación forestal. Una concesión fue la de Felipe Ibarra Autol. El representante era Manuel Sierra Méndez, que era hermano de Justo Sierra Méndez, secretario de la Educación Pública de Porfirio Díaz. Manuel empieza a manejar todas esta concesión, era el apoderado legal. Felipe Ibarra Autol era un empresario muy importante campechano. Se había dedicado a la explotación del palo de tinte, tenía experiencia en palo de tinte. El palo de tinte de esta región, bueno, en Campeche pues estaba completamente agotado, ¿sí? Entonces Felipe Ibarra Autol considera pues una importante oportunidad también para invertir en esta región y explotar los bosques, ¿sí? ¿Por qué es importante en ese momento el palo de tinte? Había tenido su apogeo sobre todo en el siglo XVII y XVIII. Fue cuando se explotó en cantidades importantes el palo en Campeche y sobre todo en Belice. Pero empieza a decaer sobre todo en el siglo XVIII a raíz del agotamiento de la madera en la parte de Belice y Campeche. Y en ese momento la caoba viene a ser un sustituto de este producto forestal en la demanda. ¿Por qué? Porque en Inglaterra sobre todo empieza a construirse los ferrocarriles y se requería de gran cantidad de madera para todos los vagones, ¿no? En ese momento. Y también se requería la madera para la construcción de los barcos. Sin embargo, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, aparece la incorporación del hierro para la construcción de las bases de las embarcaciones, se empieza a construir con acero o metales, y entonces se empieza a sustituir. Y lo mismo pasa con los ferrocarriles. Entonces la demanda de la caoba en ese momento decae. Pero la industria textil vuelve nuevamente a requerir a demandar lo que era el palo de tinte. Entonces viene un segundo ciclo, que es precisamente coincide cuando la guerra de castas, cuando inicia la guerra de castas. Pero tiene su gran apogeo sobre todo en la década de los 70, de 1870, que es cuando los mayas empiezan a otorgar permisos para la explotación de este producto a los ingleses. Entonces, este producto, ¿por qué era importante? Porque de ahí se obtenían una gama muy grande de colores, lo que no tenían otra tintoria. El palo de tinte, si se combina con metales, da una gama que va desde los rojos, cafés, da una cantidad enorme, pero sobre todo dos colores muy, muy importantes, que era el utilizado por la gente que tenía el poder en Europa, que era el negro, ese negro intenso. Si ven las fotografías por ejemplo, en el siglo XVIII-XIX, la monarquía, sobre todo la española, todos los monarcas aparecen con vestidos de negro. Entonces se puso de moda entre toda la monarquía en Europa vestir de negro. Pero el único tinte que daba esa tonalidad de negro oscuro lo daba el palo de tinte. Lo mismo ese rojo que usa el Vaticano,
los obispos, todo, ahí se obtenía ese rojo característico, ¿sí? Solamente el palo de tinte lo da. Y todavía, aunque ya la química en ese siglo había avanzado y se había empezado a aparecer las anilinas, todavía en ese momento pues, no era muy deficiente y su calidad no lograba que fijar los colores, sino a las 2, 3 lavadas pues se desteñían. Entonces el palo de tinte también daba tiene esa característica. Tiene un fijador muy bueno, de muy buena calidad, que hace que se perdure el color en las prendas. Entonces, prendas también de casimir o sedas finas, preferían pintarlas con palo de tinte. Entonces la demanda en el siglo XIX aparece y se intensifica. Y las reservas más importantes de palo de tinte estaban contenidas en la costa oriental y en el sur de Quintana Roo. Los cortadores de madera en Belice habían ido caminando y habían arrasado con todo el palo de tinte prácticamente de todo el asentamiento de Honduras británicas en ese momento. Entonces, la guerra de castas en este momento les dio la oportunidad. Cuando se da el final de la guerra de castas, y es lo que yo después posteriormente analizo, viene el proceso, ya con la entrada del ejército mexicano, viene el cambio hacia ahora el ciclo del chicle. ¿Sí? Ahora, algo muy importante que veo y he analizado, cómo los mayas, poco después de que ya cuando se crea el Chan Santa Cruz y empieza la actividad forestal a incrementarse, los mayas, aunque no es su ámbito cotidiano el pantano donde se reproducía el palo de tinte, sin embargo, el maya reconoce todo ese territorio, a pesar de que no lo habita, vamos a decir, sin embargo lo reclama inmediatamente y se lo reclamó a los británicos. Entonces, esta actividad forestal viene a ser muy importante en la territorialidad de los indígenas. Cada grupo pues va a reclamar y a demandar la área que consideraban formaba parte de su territorio. Entonces, y el control sobre ese territorio fue fundamental y muy importante. Entonces, a pesar de que es muy amplia, muy grande toda la costa, el control que se tuvo sobre las explotaciones fue sin duda alguna evidente. Ellos sabían la cantidad más o menos que se tenía y ajustaban y se calculaba la cantidad de madera que iban a sacar cada grupo, los ingleses, a las casas comerciales que les concesionaban el bosque, y cada año, eran dos veces al año, en diciembre se veían en la ciudad de Belice, viajaban los mayas, los generales, y ahí con las distintas casas, acordaban las áreas que se iban a explotar. Se daba un anticipo, más o menos también se calculaba la cantidad de madera que se iba a sacar, regresaban en abril, mayo, se ajustaban las cuentas, se pagaban, y así 2 veces al año se hacía estas negociaciones, ¿sí? ¿Qué pasaba? Bueno, estos contratos
que se hacían eran prácticamente en armas y mercancías. Las armas que se obtenían en realidad, y se acuerdo de descripciones, pues eran de mala calidad. Y gran parte, y a partir de los 70 ya no hubo, vamos a decir, los mayas ya no atacaron Yucatán. A partir de 1870, 72, los ataques se detuvieron. Sin embargo, las armas continuaron siendo entregadas. Y yo también decía, bueno, ¿por qué? Si ya no había invasión hacia Yucatán, y además Yucatán tampoco incursionó hacia esta región, tratando de buscar el control de esta región. Y lo que también veo, se ve que las armas jugaron un papel muy importante entre la sociedad indígena debido ya no a la guerra, sino a la sobrevivencia también. Era parte importante, la cacería era muy importante y se complementaba la alimentación, la sobrevivencia cotidiana de los indígenas. Entonces, por eso también continuaron introduciéndose las armas. No solamente como, vamos a decir, un factor para defensiva, sino también posteriormente ya fue como un elemento importante para complementar la alimentación. Las cebas, y es muy sabido cómo la cacería fue muy importante, una actividad muy importante entre la sociedad indígena, y sigue siendo. Además, también aquí permitió, estos recursos les permitía adquirir mercancías que no manufacturadas, que no era fácil conseguir en la región, ni conseguir de otra manera, como machetes, mantas, varios productos, hasta jabón conseguían, ¿sí? Entonces, estos recursos para eso sirvieron durante estos años, ¿sí? Y estas negociaciones y este control sobre el bosque, pues fue fundamental para mantener su autonomía. Posteriormente, ya con el inicio del ciclo del chicle y con la entrada del ejército mexicano, se va viendo cómo también los mayas se van concentrando sobre el norte, sobre el centro, la parte central, toda la parte central, precisamente donde estaban concentradas la mayor cantidad de reserva de Chico Zapote. Y vamos viendo que a pesar de la entrada del Estado mexicano y de que se intenta primero crear la capital en el Campamento Vega, y una vez que se va José María de la Vega, Bravo, que ya había dicho que la capital iba a ser en Santa Cruz, destruye el campamento y obliga a que sea en Santa Cruz. Y de hecho hay una disputa porque de la Vega alegaba que las condiciones de Santa Cruz no eran las propicias para que se sobreviviera o se lograra colonizar esa región, dado de que no había vías de comunicación, por un lado. Segundo, que costaba mucho trabajo el abastecimiento a una población hacia ahí. A pesar de posteriormente que se construyó el ferrocarril, era difícil. Se decía, por ejemplo, salían de Cizalia o Progreso hacia a la costa oriental, la Bahía de la Ascensión, y se tardaban 12 días, en buen tiempo. ¿Sí? No era fácil.
Entonces, de la Vega por eso decía, no, el mejor punto es el campamento Vega. Pero entonces ahí, una vez que sale del territorio, que regresa el general Bravo, decide instalarse en Felipe Carrillo Puerto. Pero ahí, en este periodo, viene un proceso interesante. A pesar de que se trató de eliminar y acabar con la mayor parte de los indígenas, lo que sucede en este periodo va a ser que la población indígena se va a quedar ocupando todo el centro de lo que es ahorita el territorio de Quintana Roo, diseminado. Sin embargo, el Estado o el ejército mexicano nunca logra dominarlos. De ahí que viene la revolución y optan por mejor salir, porque sabían que no era seguro. Entonces, los puntos donde se había mantenido con el ejército reforzando áreas, incluso la bahía de la Ascensión, por donde entraban las mercancías, o el mismo lo que era ahorita es Felipe Carrillo Puerto, no era posible sostener, lo decían, en caso de un ataque. Y no era fácil, no fue fácil, y sobre todo en la campaña militar, debido a que para mantener o tener el control de una población había que asentar campamentos militares, y no era fácil, porque también no había vías de comunicación. ¿Cómo se podía abastecer esos campamentos de mercancías? No había manera. Ahora, salir de cacería, pues no era fácil. Para ellos, primero, un ejército que no conocía la región. Segundo, pues se volvían presas de los mismos indígenas. Entonces, imposible mantener campamentos aislados o regados en diferentes puntos del centro. Entonces se opta por abandonar todo lo que es el centro de Quintana Roo, y este proceso que se da a raíz también viene la Revolución Mexicana, no hay manera de mantener un ejército en esta región, se opta por salir de Felipe Carrillo Puerto, bueno, ahorita lo que es Felipe Carrillo Puerto, y se vienen hacia la capital, hacia Payo Obispo. Ese proceso le permite otra vez a la población indígena volver a aglutinarse, volver a formar sus comunidades. Entonces, aquí vemos cómo, a pesar de que salieron de una campaña militar y que aparentemente fueron los derrotados, pues no fueron de todo derrotados, más bien no fueron derrotados. Se ocupó un espacio, pero no se controló. ¿Sí? Entonces, viene el Estado mexicano a formar ya las instituciones como el municipio, y en un principio se forman 3 municipios, el del norte, el centro y el sur. El norte, la área que estaba colonizada, donde las compañías habían logrado establecerse, como era el Cuyo, la compañía colonizadora de la costa oriental, que es toda esta región, y donde de alguna manera las islas, Cozumel, Isla Mujeres y Holbox, donde había una población más o menos permanente. En la parte sur, donde Payo Obispo y la parte de la Riviera, donde se había colonizado con muchos de los yucatecos que se habían asentado durante la Guerra de Castas en el norte de Belice y que habían venido a poblar, pues había ya una población más o menos presente y permanente. En cambio, en el centro, una vez que sale el ejército, queda vacío. ¿Sí? La actividad forestal del chicle, pues les viene a dar a los mayas un nuevo elemento, un factor también
para complementar su actividad. Y los mayas quisieron controlar, como lo habían venido haciendo desde la guerra de castas, su territorio, vienen a controlar todo lo que fue el centro. A pesar de que el porfiriato vuelve a dar concesiones para tratar de que llegara el progreso en esta región, la parte central no logró que estas compañías explotaran. ¿Quiénes lo hacían? ¿Quiénes negociaban la explotación? Los mayas. ¿Sí? Entonces, vuelven, pues en realidad fueron derrotados los mayas, pues no. Se ocupó un espacio, pero no se dominó. Y prácticamente el trabajo pues viene a concluir, este trabajo concluye en 1927, periodo donde es el año donde el auge del chicle, vamos a decir, se da el auge del chicle, pero también viene la gran crisis, también marca la crisis, la gran caída, y también con esto un nuevo proceso, donde ahora sí, por un lado, el Estado mexicano comienza un nuevo proceso ahora sí de control sobre este territorio, que es el centro donde están las poblaciones indígenas, y la entrada de las instituciones. Pero este proceso también lo va a hacer, ahora va a tener también, los mayas y el Estado van a tener que negociar. Y también la entrada de las instituciones va a ser a través de negociación, donde también los mayas tratan de buscar el reconocimiento de su territorio y sus bosques. Y el Estado se ve obligado también a reconocerlo. Tan lo reconoce que se ve obligado a generar o crear lo que llamamos, o lo que se conoce como el ejido forestal. A nadie en la República Mexicana se le entregaron 420 hectáreas por campesino, más que en Quintana Roo. Y fue el ejido forestal solamente se dio en Quintana Roo. Entonces, aquí vamos viendo en todos estos ejemplos cómo pues el Estado tuvo que negociar, y pues también vemos que los derrotados pues no salieron, o los aparentemente derrotados no siempre salen como uno piensa, derrotados, vamos a decir, ¿no? Entonces, pues es un acercamiento a esta forma en cómo cómo el Estado trata de dominar, cómo se domina y cómo se sostiene el poder. ¿Sí? Y bueno, pues la forma también como la población indígena busca mantener su autonomía, reconocimiento de sus instituciones y pues su cultura. Entonces, ahora lo que en este libro pues les entrego es este pequeño momento de la vida y de una parte de Quintana Roo, ¿sí? Y pues, muchas gracias. Muy bien, muy interesante. Queda abierto el micrófono para comentarios, preguntas. ¿Quién tiene el micrófono allá? Por favor, que levante la mano. Buenas noches, muchas gracias maestra por esta interesante charla introductoria al texto que ha escrito y que pues, ya se agotó y espero tener algún ejemplar.
Yo quisiera preguntarle qué tan cierto o qué fue lo que ha encontrado con relación a la llamada Siberia mexicana, a la cual fueron condenados los presos políticos que iban en contra del sistema. Sé que trabajaron bajo jornadas forzosas y que el presupuesto que le llegaba a Ignacio Bravo no se ejercía, él se lo quedaba, y que la gente moría de hambre, y que los soldados que llegaban igual no tenían presupuesto y se morían de las epidemias o de la mordedura de alguna serpiente, o como cazados por los mayas. Eso es un tema, ¿no? Y el otro, el negocio del alcohol, porque durante la guerra de castas se hicieron tratados con, bueno, el de Sutcacap, que fue inicial, y se decía, ya no hay cobro de impuestos por la destilación de alcohol. Y luego con Cantunilquín, y luego con otras, las gentes de Chichanjá, y esos eran como puntos importantes. Dentro de sus investigaciones encontró algo interesante sobre este tema del tráfico de alcohol, de ron, que venía de Belice, y entiendo que eso también fue motivo de ambición de los líderes por tener el control y ser los jefes mayores de todo, ¿no? Y ocasionó hasta las traiciones y cosas así. Si pudiera comentar algo al respecto. Gracias. Bueno, con respecto a la Siberia, pues sí, fue cierto. Sí, hay muchísimos documentos, cartas de presos. ¿Qué pasó en este periodo? Y es lo que veo. Y eso fue Bravo, y fue después Sánchez, que viene el general maderista, hicieron lo mismo, todos los generales. ¿Sí? Se dedicaban a las actividades forestales, ocupaban a los presos y a los soldados. Entonces, pues ahí era donde laboraban todos los presos que se eran traídos. Por ejemplo, el general Bravo los ocupó para la explotación forestal en sus ranchos, y también para la construcción del ferrocarril que iba de Santa Cruz a Villa Chico. Ese tendido, y ahí murieron varios. Hay también mucha información de cómo la calidad de las mercancías que se compraban en Belice eran tan malas que la gente, pues, el frijol o lo que compraban no servía. Entonces, sí, la gente moría de hambre. Eso es verídico. Y precisamente la casa comercial que le distribuía todas estas mercancías era más y menos que la casa Melado, ese país. Era la casa que se había dedicado por muchos años a comerciar con los indígenas y a traficar. Posteriormente, ya con la entrada del ejército, hizo negocios con el ejército para distribuir, abastecer a la tropa de mercancías, y posteriormente a los presos. Esta casa comercial. Y sí, fue condiciones muy, muy difíciles. Además, Bravo consigue, o sea, el gobierno de Porfirio Díaz le entrega en propiedad varias áreas de bosques cercanas a Santa Cruz, y ahí él se dedicó a la actividad precisamente, pues, de explotación del palo, de tinta y de madera, y ocupaba esta gente, pero era la parte cercana a Santa Cruz. Nadie se atrevía a salir más allá. También, o sea, yo tengo la sospecha, la hipótesis más bien, de que sí hubo un acuerdo entre Bravo y los grupos indígenas para no atacar. ¿Sí? Y ahí se mantuvo cierta paz mientras que estuvo Bravo. No hubo ataques. Y no hay referencias de ataques. Entonces, ahí se mantuvo. Pero también es interesante ver que estos trabajadores no se animaban a salir de ahí, de esa área. Además, no conocían, era gente
muchos de Morelos, gente de diferentes lados de la República, y eran presos políticos, pero pues, no conocían ni sabían andar en la selva, entonces no se iban a atrever, no se atrevían. Y sí, hubo muchos muertos. Sí, es verdad. Hace falta también trabajar más este periodo y todo, qué pasó con muchos de los presos, las condiciones, pero sí. Hay algunas cartas, hay algunos testimonios de cómo llegaban y demás, pero hasta ahí. Ahora, del alcohol, sí, era el tráfico muy fuerte, incluso hay datos, por ejemplo, de la casa, una de las casas comerciales que explotaba sobre todo la ribera del Río Hondo, una norteamericana, era Stanford, pidió al gobierno mexicano de que prohibiera la venta de alcohol, porque los fines de semana pues se ponían en condiciones muy mal todos sus trabajadores y había muchas riñas y muertes, incluso. Entonces, pero pues no se podía detener, había muchos alambiques de destilado del otro lado de Belice, pues pues no, era imposible detenerlo. Entonces también el gobierno le dice, oye, pues no se puede, no puedo prohibir el alcohol porque pues, es como prohibir el libre mercado, ahí le dice. Entonces dice, mejor cuida que tus trabajadores no se embriaguen, pero no se puede prohibir. Entonces, sí era un problema, el alcohol siempre fue un problema, siempre. Y sí, había mucho, de hecho, desde la época colonial, hay toda una tradición de los yucatecos que radicaban en la bahía de Bacalar y luego posteriormente en el norte de Belice, que fueron los que precisamente llevaron la caña de azúcar, la explotación de la caña de azúcar al norte de Belice. Y ellos producían mucho aguardiente, y ese aguardiente era el que vendían primero a los cortadores de Belice, ¿sí? Y era famoso. Entonces ya después que pasaron al norte de Belice, pues continuaron con esa tradición, que luego volvieron a traer acá. Ya cuando nuevamente llega el ejército mexicano, pues vuelven a comercializar en esta región. Así es. Sí, Sergio. Sí, hola, buenas noches. Pues yo nunca me hubiera imaginado el palo de tinte insertado en el tema de la guerra de castas. El palo de tinte, pues básicamente está relacionado al asunto de los piratas, el tema de Campeche. Entonces a mí, pues, y también la selva, no como un tema inhóspito, sino como un elemento de sobrevivencia de los mayas, pues también es una parte que viene a sorprender bastante. Me gustaría preguntarle un poco sobre este periodo de Salvador Alvarado, cuando la revolución llega aquí a la península, y qué tanto logra o no reivindicar a los mayas al permitir o llevar el repoblamiento de Santa Cruz. Santa Cruz, de hecho, desde que se devuelve a los mayas, vamos a decir, no vuelve a ser habitado por los mayas. Vuelve a ser un centro comercial de intercambio y va a ser el centro comercial más importante donde se va a negociar sobre todo el chicle y de mercancías para todas las comunidades. De ahí va a ser el centro de acopio, de intercambio de mercancías y venta del chicle y de otros productos. Pero en realidad Santa Cruz deja de ser un centro donde radiquen la población maya. Va a ser la oficina, o va a ser un punto importante para Francisco May, ¿sí? Pero no para el resto de la población indígena.
Y de reivindicación, pues la revolución no les hizo justicia a estas mayas, sino más bien se quedó en Yucatán. La revolución más bien traería el ejido forestal, pero como forma de control, pero más tarde. Ya va a ser a partir de los 30. Empieza a negociar en el 28-30 con Siurop, y ya posteriormente se empieza a consolidar ya el ejido forestal en los 30, en toda la zona maya. Buenas noches, maestra. Usted decía que los mayas de una manera dominaban las selvas, pero igual refiere que fueron los ingleses los que empezaron al reconocimiento de los mayas como los señores de estas selvas de lo que era, bueno, Yucatán, el oriente de Yucatán. Pero ¿de qué manera los ingleses se adelantaron al reconocer a los mayas como pueblo originario, como pueblo propietario de esas tierras, antes de que fueran reconocidos incluso por el gobierno mexicano, pues como población indígena con derecho a ejidos, ¿no? Entonces acá es de llamar la atención cómo los ingleses comerciaban armas a los mayas, buscando el favor de los mayas, aún por encima de que el ejército mexicano pues entrara a negociar con los ingleses. Ya los ingleses veían a los mayas como propietarios de esta selva, ¿no? Algo se refiere en su libro. Pues los tuvieron que reconocer varios ataques los indígenas. En 1849, no, 50, cuando se da el Yucatán ataca, y que estuvieron a punto de perder los mayas, cuando Rómulo Díaz de la Vega ataca todo el centro, y al general Cetina lo mandan a tomar Bacalar, que retoma Bacalar, y empieza todo un control sobre el río Hondo. Los mayas habían negociado con una empresa, una casa comercial beliceña, a que explotara los bosques que estaban en Agua Blanca, era la Ayuntoledo. Bueno, los mayas, llegan los yucatecos, sacan a los ingleses de Agua Blanca, y cuando el gobierno yucateco ya había pensado que ya iba a controlar y que se iba a acabar la resistencia por parte de los mayas, ¿sí? Y en el 50, la Ayuntoledo adquiere una concesión, es la primera, de todo el río Hondo y Bacalar. Barbachano se lo entrega, ¿sí? Paradójicamente, la guerra de liberales y conservadores en Yucatán hace que Rómulo tenga que salir de las selvas del oriente en 1853. Eso le costaría que los mayas otra vez vuelvan a organizarse, y a la Ayuntoledo en el 57, 58 lo ataca, porque el territorio que reclamaba los mayas orientales era de Bacalar, la barra de Bacalar, Ocum, y el Bacalar hasta toda la costa oriental. Y Caché reclamaba como parte de su territorio desde Ocum hasta Blue Creek. Una vez que los mayas retoman nuevamente en el 58 Bacalar, atacan a la Ayuntoledo, y Ayuntoledo se ve obligada a pagarles todos los años de explotación que tenían. Se las tuvieron. Entonces no fue un reconocimiento voluntario, sino que no podías entrar. Por eso digo, el que había un control absoluto de los terrenos, lo había. Ninguna empresa se atrevía a venir a explotar los bosques. Y tan es así, ese control, pues lo da, hay un testimonio del general, que fue
se me fue el nombre, general de, se me fue el nombre. Bueno, hay un testimonio de cómo llegaban embarcaciones de Cozumel y cruzaban hacia Tulum, los mataban. O sea, tampoco es fácil navegar de tierra, era fácil navegar sobre la península. Tenías que navegar por las embarcaciones pequeñas sobre adentro del arrecife, ¿sí? Ya las grandes, pues afuera, pero también entrar no cualquiera sabía. O sea, también en la costa tenía sus complicaciones, y no era fácil navegar. Entonces, de que tenían un control, lo tenían, y extraer madera o explotar sobre esta región no era fácil para cualquier persona que quisiera hacerlo de manera clandestina. Tan fue así que las concesiones de Felipe Ibarra Ortol no funcionaron. Intentó explotar las tierras y el control hacia más o menos en los años 80 vamos a decir, el grupo de Tulum controlaba desde la Maroma abajo, la Maroma para arriba, ya había, por eso penetró la compañía colonizadora de la costa oriental, ¿sí? O sea, entraban donde podían y nadie se atrevía. Entonces, el reconocimiento no fue porque tenía un costo el no hacerlo. Urbano. Una pregunta. Muchas gracias por su cátedra y por estar aquí con nosotros. Una de las grandes pérdidas que puede tener un país es la pérdida de hegemonía y la pérdida territorial. Durante la época de Porfirio Díaz, tengo entendido que se mueve la línea territorial que hay entre México y Belice. En algún momento parece ser, tengo entendido, que era más allá del río Hondo y después se negocia que fuera el río Hondo la línea territorial. Si fue así, ¿qué papel jugaron los mayas en este momento en el que perdemos área territorial contra Belice? Bueno, yo creo que quienes defendieron la frontera frente a los británicos fueron los icaiches. Los icaiches, porque, bueno, ese fue un grupo que se separa de los de Santa Cruz y hace un tratado de paz con Campeche y Yucatán, ¿sí? Bueno, no quiere decir, el no hacerle la guerra, no quería decir que eran autónomos, no. Sin embargo, frente a Inglaterra fueron un muro. De hecho, todavía en 1898, ellos cobraban los Icaché cobraba hasta Blue Creek, hasta el interior de Belice. Una vez firmados los tratados, y fue cuando se llegaron ya a Icaché, pero en realidad quienes mantuvieron un estricto control sobre la frontera fueron más bien los icachés. Y bueno, en el caso del río Hondo, pues ahí no había problema en cuanto el límite, que era de Bacalar para acá, lo controlaban Santa Cruz. La otra área pues estaba bajo control de Icaiche. Y ahí, en cuanto a las negociaciones, pues fueron políticas, básicamente. Ahí sí no sé, Gabriel es el que ha trabajado sobre los límites, no sé si influyeron en este caso la delimitación de decidir hasta dónde quedaban los límites. Él es el que… Sí, dice que sí. Bien, ¿alguien más? Víctor. Bueno, yo creo que
nunca se dejaron dominar, prácticamente desde los tiempos prehispánicos. Ellos conocían grandes comerciantes. Una vez que me quedé en Copán, Honduras, en San Pedro, cuando vi el museo que tienen ahí es donde comprendí lo comerciante que eran los mayas, donde veía figuras aztecas y cosas así, grandes, bueno, conocedores de sus caminos y de las selvas, y como no se dejaban dominar desde los españoles, etcétera, pues la última batalla fue en Tayasal en 1710, ¿no? Siempre por eso iban a los lugares más importantes para nosotros, ¿no? O bueno, para los caminos o lo que sea. De ahí no se dejaban dominar. Bueno, es que se ha hablado varias cosas ahorita porque se habló del alcohol. Bueno, el alcohol les ha hecho mucho daño hasta el día de hoy, ¿no? Afecta muchísimo en los pueblos mayas el alcohol, pero de las cosas que se han tocado ahorita. Sí me sorprende por lo del palo de tinta, pues todos lo sabíamos, ¿no? Una situación así. Ahora, no se ha marcado mucho. ¿Qué pasó también? Digo, cuando entra don Díaz, sabemos que los llevan como esclavos prácticamente a Cuba, ¿no? Fue tremendo eso, o sea, por eso creo que nos dejaban dominar y meterse en la selva y esconderse, etcétera, o no esconderse, es donde la parte más densa hoy arqueológicamente que tenemos es de Chetumal a Escárcega. Es una ciudad tras de otra. Había prácticamente de habitantes, más de 1 millón de habitantes en esa área, ¿no? Entonces, estamos muy cerca de lo que se hablaba, claro. En cuestión de maderas, pues es Guatemala. Nosotros, selva, empieza a ser por el sur un poquito de selva alta y todo, y la importancia del palo de tinta. Pero las grandes maderas es de otros lados, ¿no? Que es una observación sobre si se dominaron o no. Yo considero que nunca fue eso, nunca ha sido. Digo, y sí, como dijo usted, después se llegaron, bueno, eran perfectos en la guerrilla porque conocían muy bien la selva, podían atacar cuando, bueno, todos sabemos muy bien también cuando ya estaba creado Yucatán, Mérida y etcétera, y optaron en ese momento por no atacar cuando ya estaba dominado todo esto, y no atacar para irse a sembrar, ¿verdad? Ellos vivían de sus cosechas, no es que fueran tan agresivos, pero no se dejaban dominar, ¿no? Yo digo, es relación personal sobre lo que he leído también. Pues yo creo que fueron muchos años de sufrir muchas agresiones. El odio no viene de gratis. Entonces, pues, y de que nunca es todo el oriente y sur de lo que es Quintana Roo, nunca se controló, ni en la época colonial. Y todo el sur y la parte, había la selva alta, pero viene a destruirse, pues prácticamente a la entrada de estas compañías, porque fue intenso la explotación. Entonces, y sí, es por eso también fue tan importante esta región, porque fue también una zona donde desde la época colonial, pues muchos lograban escapar del control del poder de la colonia española y se refugiaban en esta región, ¿sí? La única parte donde más o menos estuvo controlada por la colonia fue Bacalar, relativamente, porque llegaban, la saqueaban y volvían, pero se mantuvo y fue importante por el comercio,
porque todo el comercio que se hacía de los pueblos del norte de Yucatán y sobre todo los pueblos indígenas pasaban por Icaché, a veces pasaban por Bacalar, pero era el paso importante para ir a internarse al Petén, de esta región. Y era un comercio muy intenso, por eso era tan importante. Y es una forma también aquí se sobrevivieron muchos pueblos indígenas. Y por eso cuando estalló la guerra de castas, ya en los años 70, también que empieza el desarrollo del Enequén en Yucatán, el Estado yucateco también decía, pues, evitar cualquier conflicto, porque pues se pueden levantar. Y el temor era real en toda esa región, aún entrado el siglo XIX. Por último, para confirmar, a la llegada de los españoles eran 5 millones de habitantes de mayas, ¿no? No aquí, en el mundo maya, ¿no? Pues sobre todo lo que era la parte colindante, por ejemplo, Ticul, toda la de beneficios altos que le llaman, todas cercanas, había un promedio ¿eran qué? 8 mayas por 2 blancos, toda esa región. La población indígena sobrepasaba por mucho. Muy interesante ha sido su disertación. ¿Cuándo dejó de tener importancia comercial el palo de tinte? Y es una, ¿no? O sea, esa es una respuesta rápida. Y la otra, ¿cuántos metros cúbicos, creo que así se mide la madera, ¿no? De palo de tinte, de caoba, sobre todo, se exportaron de manera irregular, claro, a Inglaterra. Inglaterra tiene, pues todo lo contabilizan ellos, saben, hay libros que hablan de cuánto extrajeron del África, por ejemplo, ¿no? Porque son compañías controladas por el Estado, inclusive los piratas eran instrumentos de expansión colonial de Inglaterra. Como cuánto se calcula, quizás no hayan datos precisos, se exportaron, para tener una idea. Y quizá la otra también, pagaron con armas y con mercancías, pero también yo supongo que en efectivo. Porque aquí hay dos misterios. ¿Dónde acabó esa fortuna que se pagaba en efectivo? Porque los mayas tenían claro esto, ¿no? Necesitaban armas, alimentos, pero también dinero. ¿Y dónde acabó ese dinero? Son misterios de la historia. ¿Dónde acabó el dinero de los que negociaban con los ingleses, con las compañías inglesas, porque eran compañías ahora protegidas por el gobierno inglés? ¿Y dónde acabó ese dinero? Bueno, hay que considerar de que las mercancías y armas que les entregaban eran muy mala calidad, pero muy caras. Entonces los ingleses les ganaban por donde quiera. En cuanto al control de los recursos que se negociaban entre los indígenas, los generales y las casas comerciales, hay que señalar que en las negociaciones iban los principales generales de cada pueblo, con las autoridades principales. Cada pueblo estaba sujeto, o sea, había el grupo de Tulum, Bacalar y Santa Cruz. Cada pueblo se sujetaba voluntariamente, ¿sí? Decía, pues ahora me voy con Tulum o me anexo a Santa Cruz. Era de manera voluntaria. Esta sujeción no era gratuita.
cada jefe tenía que proporcionarle que eran armas y mercancías para el pueblo. Había que garantizarlo. Por eso las eran tan importantes. Y por eso en cada negociación pues iban las principales autoridades de cada pueblo. Entonces la fortuna puede ser, sí, los generales que hayan amasado cierta fortuna, pero no considerando lo caro que eran las mercancías, considerando cómo se negociaba, pues no creo que hayan hecho fortunas importantes, ¿sí? Y otra cosa, los generales tenían también otra manera de hacer de hacerse de recursos de otra forma que cualquiera de los pueblos indígenas. Por ejemplo, los principales jefes indígenas tenían ranchos ganaderos que eran muy importantes, y la producción de ganado era fundamental para la explotación forestal, sobre todo para el acarreo de la madera. Entonces había maneras de hacerse de recursos, ¿sí? Entonces, bueno, yo pienso que no hay manera de comprobar, pero con las experiencias que he tenido, pues no creo que hayan generado una fortuna enorme estos recursos. Daban para repartir, porque se tenía que repartir, ¿sí? Pues yo también decía, bueno, ¿para qué quieren tanta arma? Pues sí, porque las armas se echaban a perder a la primera. Y fue comprendiendo y vi más o menos lo que costaban las mercancías, era 3, 4 veces más caras de cualquier producto en el mercado de Belice. Y además de baja calidad. Buenas noches. Gracias, doctora, por compartirnos pues un poco de lo que viene en este libro. Mi pregunta es en relación a que en su trabajo de investigación, ¿en qué momento ocurre esto de cuando Porfirio Díaz decide la creación de Quintana Roo a propósito del 120 aniversario? Eso ya se venía trabajando desde la campaña militar, y el crearse el territorio federal fue una propuesta que se lo hizo el mismo Manuel Sierra Méndez. Manuel Sierra Méndez Manuel Sierra Méndez jugó un papel fundamental en la campaña. ¿Por qué? Porque él conocía esta región como nadie. ¿Sí? Además tenía contactos en Belice que también le podían dar información. Entonces, Manuel Sierra Méndez fue el que propone la creación del territorio, pero él proponía que fuera temporal. ¿Sí? Pero no fue temporal, fue permanente. Bien, pues vamos a dar por concluida la intervención, la presentación de la maestra Marta Herminia Villalobos. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Y bien, es así como finaliza la presentación del libro Imaginar la Nación, Forjar la Autonomía, de la maestra Marta Villalobos. Hasta la próxima.